Menos mal que el único espejo de a bordo es el que está en el aparador del mini baño. Así por lo menos no puedo verme la auténtica cara de excitación que sé me tiene que estar poniendo a medida que el Corinto se está acercando a Vigo. Las últimas 30 horas han sido intensas, vibrantes, liberadoras. Con las primeras luces del alba levé el anclote y dejé que el barco se deslizase perezosamente desde el muelle de Bueu hacia el centro de la ría, aprovechando el efecto de las corrientes y de las mareas. En medio de un silencio sepulcral, absoluto, solo roto por los chillidos de las gaviotas y los cormoranes, el Corinto fue derivando con lentitud, alejándose de la orilla. La mañana era fresca, luminosa, sin un solo resto de la espantosa tormenta del día anterior. Un día perfecto para ir a navegar. Si no hubiese pasado todo este infierno, ahora mismo los barcos pesqueros estarían saliendo del puerto y posiblemente también podría haber algún velero saliendo del club náutico, zigzagueando entre los pesados mercantes que se estarían dirigiendo al puerto de Marín. Pero ahora, de pie en la popa, bien abrigado, con una taza de café muy cargado en la mano, agarrando la rueda del timón mientras dirigía al velero hasta una zona más batida por el viento, miraba a mi alrededor y no veía absolutamente a nadie. Todo estaba totalmente muerto. Ni un alma. Me sentía como el último hombre sobre la faz de la tierra. Es una sensación realmente perturbadora, joder. Cuando consideré que la brisa era lo suficientemente fuerte, largué la vela Génova y un pequeño foque y el Corinto, como un caballo que ha pasado demasiado tiempo descansando, saltó hacia adelante, rápido y nervioso. Al cabo de un rato, navegábamos a unos buenos 7 nudos. Mientras contemplaba las blancas cabrillas que íbamos dejando en nuestra estela, Lúculo apareció desperezándose en cubierta y con un ágil movimiento, me saltó al regazo. Desde que era poco más que una pelota de pelo ha sido, como todos los gatos, muy independiente. Pero ahora, en medio de todo este caos me resulta muy difícil sacármelo de encima. Posiblemente nota, de alguna manera gatuna, que el mundo ha cambiado, y prefiere estar cerca del único elemento de su universo que no ha desaparecido, o sea, yo. Realmente es de agradecer el cambio, pero cuando un gato persa naranja decide ponerse cariñoso, puede ser pesado. Muy pesado. Pero aún así, es un encanto. Y mi único compañero, de momento. A medida que iba pasando la mañana el viento nos iba acercando a la salida de la ría. Con los prismáticos no cesaba de barrer las dos orillas, contemplando las silenciosas poblaciones, tratando de atisbar alguna señal de vida. Era desolador. Bueu, Combarro, San Censo, El Grove iban deslizándose lentamente ante las bordas del Corinto y lo único que podía divisar eran sus edificios oscuros y silenciosos, coches abandonados por doquier y muchas de esas cosas paseándose erráticamente por sus calles. No podía evitar preguntarme cómo era posible su presencia en sitios que en teoría habían sido evacuados con anterioridad a la caída de los puntos seguros. Mi teoría es que esas cosas, de algún modo, conservan una especie de memoria residual de lo que fueron en vida, que les lleva a acercarse a los lugares donde habitualmente vivían. Como idea no está mal, aunque a lo mejor es una gilipollez. Pero como por lo visto soy el único ser humano vivo que queda en kilómetros a la redonda, supongo que mis teorías son las mejores de esta parte del mundo. Eso me ha llevado a plantarme la siguiente pregunta. Si queda alguien vivo en cualquiera de las miles de viviendas que se asoman a la ría, ¿qué pensará al ver un velero surcando sus aguas, rumbo a mar abierto? Si yo estuviese atrapado a 2 kilómetros del mar, por ejemplo, y tuviese vistas a la ría y viese pasar al Corinto, creo que me moriría de la angustia por si acaso he rezado porque nadie me hiciese ningún tipo de señal desde la costa o desde la línea de montañas de los alrededores. Para mí, sería imposible acercarme a la costa a rescatar a nadie, pero el sentimiento de culpa no me permitiría dejarlos atrás, lo que finalmente me conduciría a una muerte cierta al intentar hacer cualquier idiotez. Así, pensando lo mejor, guardé los prismáticos en su estuche y dejé de otear hacia lo que ya estaba quedando definitivamente atrás. Eso me permitió centrarme en algo muchísimo más productivo. Lúculo y yo llevábamos comiendo alimentos envasados o enlatados desde hacía casi 2 meses. Era hora de darle un poco de variedad a nuestra dieta. Colocando la caña de pescar con un par de cebos por la popa, me senté a disfrutar una agradable mañana de pesca con un cigarro en la boca y el sol bañando mi cuerpo. Al cabo de tan solo 20 minutos ya tenía media docena de caballas agitándose dentro de un cubo, listas para poner a la parrilla. Era absolutamente maravilloso. Por unas horas fui capaz de olvidarme de la llegada de esos monstruos, del puto fin del mundo y de la angustia por la falta de noticias de mis seres queridos.
Por unas horas fuimos mi gato, mi barco, el mar y yo. Algo genial. Solo cuando entré en el camarote, buscando un cuchillo para destripar el pescado, mi mirada se posó en mi sucio y desgarrado neopreno y una nube enturbió el día perfecto. Como un recordatorio de toda la podredumbre y maldad que estaba vagando, expectante, por la orilla, mi gastado traje, que me había salvado la vida en más de una ocasión, se balanceaba al ritmo de las olas, colgado de una percha en una esquina del camarote, como diciéndome: no te olvides, que tarde o temprano has de volver a tierra. Joder. Por lo menos el pescado, asado en la parrilla instalada en la popa, resultó estar sabrosísimo. La primera comida fresca en meses. Viendo al lúculo delante de su cuenco, temblando de emoción mientras le servía una caballa, hacía que se entendiese la expresión relamerse los bigotes. Al doblar la punta de la península del Morrazo, que marca el extremo sur de la ría de Pontevedra y el extremo norte de la vecina ría de Vigo, las cosas cambiaron un poco. Un fuerte oleaje, con ondas de 2 a 3 metros, empezó a agitar el Corinto, que sin embargo, resultó ser un animal extremadamente marinero. Largando el espinnaker, conseguía hacer 15 nudos, mientras la proa atajaba las olas, levantando auténticos rosiones de espuma. Grité. Chillé como un loco, con una expresión salvaje mientras las gotas de fría agua marina inundaban la bañera de popa, empapándome. Era genial. La noche de ayer fue un poco más complicada, ya que apenas pude dormir, pendiente de la ruta del velero. Las últimas horas han sido absolutamente agotadoras, pero geniales. El Corinto, respondiendo excelentemente bien a la caña, consiguió entrar en la ría de Vigo exactamente por donde estaba trazado en la carta. Ahora, después de casi 30 horas de navegación ininterrumpida, estoy fondeado frente a una playa desierta, preparado para echarme un sueño reparador, mientras el sol se pone. Mañana, al amanecer, cubriré las últimas millas náuticas hasta llegar frente al muelle de Citroën, en el enorme puerto comercial de Vigo. Espero que quien quiera que quede allí me dé una cálida bienvenida. 27 de febrero. 5:38 de la tarde. El Corinto se mecía suavemente bajo una suave brisa de tierra, mientras las olas del reflujo de la marea chapoteaban, perezosas, en torno a su casco afilado. Su mástil, desprovisto de velas, se balanceaba lentamente, acompañado del ocasional tintineo que producían los pasadores de acero al golpear contra el aluminio del tope. Y en medio de esa estampa tan bucólica, apoyado en la cubierta, estaba yo, derrumbado contra una escotilla, con una botella de ginebra mediada en la mano y los ojos arrasados por las lágrimas. Vigo estaba muerto. Total, absoluta y terriblemente muerto. Cadáver. Caput. Ni una puta alma se veía desde donde yo estaba, fondeado a poco más de 200 metros de los muelles comerciales de lo que un día fue una ciudad de 250.000 de personas. Los muelles estaban atestados, sí, pero de esos monstruos, en una cantidad abrumadora, como no había visto hasta este momento. Podía haber cientos de ellos, vagando por las instalaciones portuarias, arriba y abajo, en medio de una devastación sin precedentes. Todo el puerto parecía un campo de batalla. Vehículos calcinados, enormes naves industriales que parecían haber reventado desde dentro por efecto de alguna potente explosión, incluso un par de BTR del ejército de tierra abandonados y con todas sus escotillas abiertas, en medio de un paisaje arrasado y espeluznante. Cientos, quizás miles de cadáveres parcialmente carbonizados y descompuestos yacían por todas partes, y caminando entre ese horror, ajenos a todo lo que les rodeaba, estaban ellos, los no muertos, los vencedores de esa batalla. Yo tenía razón. El punto seguro de Vigo había resistido hasta el final, transformado en el último refugio de toda la zona sur de Galicia. Pero había llegado demasiado tarde a él. En torno a los principales atracaderos podía ver la parte más terrorífica de todo ese paisaje infernal. Docenas de mástiles y de antenas de buques sobresalían, semisumergidos, del fondo de las dársenas. Aquí y allá podía ver parte de la estructura de buques semihundidos, e incluso un par de cascos panzudos boca arriba, enseñando indecentemente las hélices al aire. Para completar las imágenes del caos, de las grúas de puerto colgaban, como racimos de fruta madura, docenas de cuerpos de ahorcados. No era capaz de imaginarme qué especie de carnaval del infierno se había desatado en esos muelles, no haría más de un par de semanas, pero el espectáculo era dantesco, atroz. Las huellas de disparos e incendios estaban presentes por todas partes. De las instalaciones de Pescanova no quedaba absolutamente nada. Carbonizadas hasta los cimientos. Del resto, la imagen era para vomitar.
Tan solo unas horas antes, cuando me estaba acercando a la ciudad, un mal presentimiento me estuvo recorriendo la espina dorsal, a medida que podía ver cada vez más claramente la metrópoli desde la cubierta del Corinto. Con ayuda de los prismáticos podía distinguir las feas cicatrices que unos enormes y devastadores incendios habían dejado en muchas partes de la ciudad. Los rescoldos, aún humeantes, me indicaban que no habían sido los bomberos, sino las recientes tormentas, las que se habían ocupado de apagar las llamas. Al atracar frente al puerto, fue cuando tuve la certeza de que no me encontraría a nadie por allí. Desde ese momento me había pasado un montón de horas, sentado contra la escotilla, demasiado atontado como para poder reaccionar. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Por un momento incluso ideas negras, terribles, cruzaron por mi cabeza. Aquello era demasiado impactante para ser verdad. Solo al cabo de unas cuantas horas, una buena cantidad de alcohol y toneladas de autocompasión, fui capaz de fijarme en el único aspecto disonante de todo aquel escenario. A unos 2 kilómetros de la orilla, fondeado plácidamente, se encontraba un viejo y enorme carguero de color rojo, con la superestructura blanca. Profundas marcas de óxido corroían su línea de flotación, y en general, tenía todo el aspecto de haber pasado momentos difíciles, pero estaba de una pieza, y sobre todo, era, aparte del Corinto, la única cosa a flote que había encontrado desde que salí de Pontevedra. Su sola presencia allí desafiaba toda lógica. Supongo que lo que me animó a acercarme a él fue la absoluta ausencia de cualquier otra cosa que hacer en ese momento. Sin mucho entusiasmo, y aprovechando que la suave brisa me era favorable, levé el ancla y dejé que el Corinto se fuese acercando a aquella mole a paso de tortuga, mientras me imaginaba la manera de subir a bordo y poder saquear algo de provisiones. Pronto pude ver su nombre y su puerto de matrícula Sarenkivich, Nassau rezaba en enormes y desvaídas letras blancas sobre su popa. Del tope de su palo mayor colgaba, flácida y deshilachada, una bandera española, preceptiva por estar en aguas de España. De su mástil principal, un pedazo de trapo tan descolorido y arrugado que podría haber sido la bandera de cualquier país del mundo, y eso siendo generosos. Y justo al lado, el mástil del radar, con su antena inmóvil. Según me acercaba, al contraluz pude divisar un extraño soporte que asomaba incongruentemente sobre la borda. Empecé a preguntarme qué demonios podía ser. De súbito, el soporte se levantó y salió corriendo, gritando por la cubierta. Por un instante pensé que me había vuelto loco. Tan solo tardé un segundo en darme cuenta de que lo que había tomado por un pedazo de acero eran en realidad las piernas de una persona colgando por la borda. Las piernas de una persona. Las piernas de un ser vivo. Las piernas de alguien, por Dios. Noté como una especie de corriente eléctrica me sacudía todo el organismo. Pegando un alarido que haría palidecer de envidia a un comanche, me precipité hacia la proa y empecé a hacer aspavientos como un loco. Pronto, a la primera figura se sumaron 2 más, y tras estas aparecieron por lo menos otra media docena. Mientras chorretones de lágrimas me resbalaban contra las mejillas, fui acercando el Corinto al costado del Sarenkivich. A medida que ajustaba los cabos de las velas y preparaba las boyas de cortesía para amortiguar el contacto contra el casco del carguero, no podía dejar de pensar que estos eran los primeros seres humanos con los que me encontraba en semanas. Desde arriba me lanzaron un par de cabos que me permitieron amarrar el Corinto por proa y por popa. A continuación me arrojaron una escala de cuerda, por la que comencé a trepar como un mono, deseoso de llegar a cubierta y poder abrazar a mis nuevos amigos. Para mi sorpresa, lo primero que vi cuando apoyé un pie a bordo y levanté la cabeza, fue el negro cañón de un par de fusiles de asalto apuntado a mi cara. Y detrás de ellos, con expresión nada amistosa, un grupo de tipos de aspecto extranjero. Había llegado al Sarenkivich. Y no era bien recibido. Algo estaba horriblemente mal. El sol caía a plomo en la cubierta del Sarenkivich, rebotando sobre las planchas de acero del casco del buque. Totalmente inmóvil, pendiente de la reacción de los tripulantes, notaba correr el sudor por mi espalda, sin saber exactamente si era por el calor o por el miedo. El aspecto de aquellos hombres no podía ser más desconcertante. La mitad de ellos, por lo menos, tenía un inconfundible aspecto asiático, mientras que la otra mitad parecía una delegación de la ONU realizando una gira mundial. Cautelosamente levanté las manos, mostrando que no llevaba nada en ellas y les saludé con un tímido buenos días en castellano. Ni una mueca cruzó sus rostros.
Probé a presentarme con el inglés, luego con el gallego, el portugués y el francés, agotando todos mis idiomas conocidos, no obteniendo ni un arqueo de cejas por respuesta. La situación empezaba a ser ridícula. Éramos sobre una docena de personas en la cubierta del barco, cosiéndonos al sol del mediodía y mirándonos fijamente, sin hacer ningún gesto. Lo peor del asunto es que yo estaba del lado equivocado del camión de los fusiles y empezaba a sentir calambres en los brazos, tras 5 minutos con las manos en alto. De pronto, apartando a unos cuantos marineros apareció un individuo corpulento, de mediana edad, de un aire indefinidamente eslavo, vestido con una gruesa chaqueta de paño y con una espesa barba dorada perlada de restos de comida. Por el gesto de respeto que le dedicaban un par de marineros, supuse que se debía tratar del capitán, de lo que fuera que fuese el Sarenkivich, al que me estaba arrepintiendo de subir cada vez más según pasaban los minutos. Cuando llegó a mi altura se plantó con los brazos en jarras y me contempló de arriba abajo durante un buen par de minutos, pensativo. Finalmente debió tomar algún tipo de decisión porque le ladró un par de frases en un idioma absolutamente desconocido para mí a los tipos que me estaban encañonando, que bajaron las armas. Dando un par de pasos al frente, me tendió unas manos grandes como jamones y espachurró las mías en ellas mientras me obsequiaba con una enorme sonrisa. El ambiente en la cubierta se relajó ostensiblemente. Del alivio que sentí yo casi ni quiero hablar. El hombretón se presentó en un inglés con marcado acento eslavo. Su nombre era Igor Usakov, ucraniano y capitán del Sarenkivich, y me daba la bienvenida a aquel montón de chatarra. Antes de que me diese cuenta fui rodeado de un montón de marineros que me palmoteaban la espalda y se dirigían a mí en medio de enormes sonrisas, hablando media docena de idiomas absolutamente incomprensibles. Afortunadamente fui rescatado a tiempo por el capitán Usakov, que me salvó de ser aplastado por las muestras de afecto, pegando un par de gritos con su potente vozarrón. Mientras las preguntas se agolpaban en mi cabeza, me condujo al interior del barco, al tiempo que un par de marineros descendían al Corinto para subir a un lúculo que no paraba de maullar, desesperado, con el cuello estirado hacia arriba. Una vez que llegamos a su camarote, fui consciente de que había interrumpido su comida con mi llegada. Con un gesto me invitó a sentarme en su mesa. Antes de que me diese cuenta tenía delante un plato de algo, que siendo muy tolerantes podríamos definir como un estofado de carne, y de un vaso lleno de cerveza fría. Mientras me abalanzaba sobre la comida como un lobo, Usakov no dejó de contemplarme con aspecto pensativo. Al cabo de un rato, cuando me estaba peleando con los últimos restos del sorprendentemente rico estofado comenzó a hacerme preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Cuánta gente me había encontrado por el camino? Retrepándome satisfecho en la silla comencé a narrarle la historia de mi vida durante los 2 últimos meses. Parecía interesarle más la situación actual de la Boca de la Ría antes que mis apuradas aventuras con esos monstruos, pero me estuvo escuchando educadamente hasta el final. Entonces llegó mi turno de hacer preguntas. El barco se llamaba Sarenkivich y tenía bandera de conveniencia de las Bahamas, aunque realmente su armadora era griega y sus propietarios un conjunto de empresarios estonios. Estaba cargado con 40.000 ton de bobinas de acero y llevaba fondeado más de un mes en la ría de Vigo. La mayoría de la tripulación era de nacionalidad filipina o pakistaní, como en la mayor parte de los cargueros internacionales de hoy en día, por otra parte, y el resto de una colección de países del tercer mundo. De aquel barco el único marino profesional era el capitán y su primer oficial, otro ucraniano, y se dirigían a la marinería en una mezcla de tagalo y urdú, según fuesen filipinos o pakistaníes los interpelados. El resto era mano de obra barata en un cascarón que no pasaría ni una revisión técnica sumamente indulgente. Un buque basura, en definitiva, como tantos cientos de miles que cruzan anualmente las aguas de todo el mundo. Que cruzaban, mejor dicho. Con un gruñido el capitán Usakov se levantó de la mesa y se dirigió a un aparador, de donde sacó una botella de vodka ucraniano y 2 vasitos de cristal, pequeños y finos. Sirvió 2 generosos chorros en los vasos y me pasó uno de ellos, mientras se rascaba la cabeza, como rebuscando en su sonoro inglés la manera de continuar con la historia. Entramos en la ría de Vigo justo antes de que se cerrasen los puertos de toda la Unión Europea, comenzó su relato. En aquel momento aún no se había decretado la orden de concentrar a toda la población en los puntos seguros, así que en principio no vimos nada fuera de lo común. De todas formas, Vigo era el primer puerto que veíamos en casi 2 semanas de navegación, así que estábamos deseosos de bajar a tierra para enterarnos de qué demonios estaba pasando. 2 semanas.
Le interrumpí. ¿De dónde demonios venía el Saren Kibish? No me lo podía creer. Por lo que me estaba contando aquel hombre, mientras el mundo se estaba yendo al carajo, él y su tripulación estaban navegando a través de medio mundo, ajenos a todo lo que estaba sucediendo. Del puerto de Busan, en Corea del Sur, me respondió. Nuestro destino era el puerto de Rotterdam, pero tuvimos que recalar en Vigo por una avería en el eje del motor, tras cruzar una borrasca a la altura de Canarias, masculló con un encogimiento de hombros, mientras alargaba el brazo para servir otra ronda de aquel vodka explosivo. ¿Y desde aquel momento os quedasteis aquí? Pregunté, atónito. ¿Por qué demonios no salisteis cagando leches cuando visteis lo que estaba sucediendo? ¿Hacia las Canarias, por ejemplo? No podíamos. ¿No podíais? No puedo cambiar la ruta del barco sin una autorización expresa de la compañía. Es una política de empresa. Pero si tu empresa ya no existe. Le repliqué, asombrado de su cabezonería. Ni hablar, me respondió tercamente, mientras se servía otra copa. Podría perder mi empleo si lo hiciera. Y ahí acababa toda la discusión para aquel tipo terco. Él era un hombre de su compañía y eso era todo. Su barco se había averiado y él había fondeado en aquel puerto, a la espera de que la compañía le diese instrucciones. Y mientras no llegasen, él no pensaba moverse ni dos brazas de su actual posición. En vano traté de explicarle que lo más probable es que sus jefes ahora mismo estuviesen deambulando por alguna parte de Estonia o de Grecia convertidos en una de esas cosas que podíamos ver en la orilla, pero no hubo manera de convencerle. Usakov era un ex capitán de la Marina de Guerra soviética, que se había pasado a la flota civil con la desintegración de la URSS. Ahora no llevaba uniforme, pero su mentalidad seguía siendo la de un militar. Sin órdenes, no se movería un pelo. Para él estaba claro que tenía que haber alguien por encima todavía, alguien que tomase las decisiones. ¿Que no hubiese nadie al mando? Eso era inconcebible. De su boca me faltaba oír lo más aterrador, sin embargo. Con desgana comenzó el relato de los últimos días del punto seguro de Vigo y la explicación de por qué seguían ellos vivos todavía. Por lo visto, las autoridades militares y civiles de la zona pensaron que la zona más segura para montar el punto era la zona franca del puerto de Vigo. Totalmente vallada en su perímetro, dotada de amplias naves y almacenes, ideales en teoría para acomodar a multitudes, llena de productos comestibles no perecederos, con una planta desalinizadora de agua y justo al lado del mar, que garantizaba el abastecimiento por vía marítima, parecía la opción perfecta. Así, la asombrada tripulación del Saren Kibish fue testigo de cómo en pocos días una multitud de casi 200.000 personas atestaba hasta límites insospechados las instalaciones portuarias. Lo que parecía una superficie imposible de ocupar en su totalidad pronto resultó ser insuficiente para acoger a tal marea humana. Los niveles de hacinamiento comenzaron a ser insoportables, a medida que refugiados de otras zonas de Galicia e incluso del norte del vecino Portugal se iban sumando a los originales. La zona franca pronto llegó a su límite de habitabilidad, dadas las circunstancias, pero los refugiados seguían agolpándose ante sus puertas, escapando de todas partes, y por otro lado ya nadie se atrevía a salir del punto seguro. Ellos, los no muertos, ya estaban rondando por sus proximidades y salir sin protección era un suicidio. El mando en el punto seguro en teoría le correspondía a un comité civil compuesto por el alcalde de la ciudad, el subdelegado del gobierno central en la provincia y dos consejeros de la Xunta de Galicia atrapados casualmente en el punto, pero realmente quienes manejaban el tinglado era un capitán de fragata de la Armada y un coronel del Ejército de Tierra, que dirigían conjuntamente las fuerzas militares que defendían la zona. Súbitamente Usakov se interrumpió y levantó la mirada del fondo de su vaso de vodka para mirarme. A partir de aquí es cuando la historia empieza a ser desagradable, me observó fijamente. ¿Está seguro de querer oír el resto? Tragando saliva, asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Con un suspiro, Usakov comenzó a hablar. 1 de marzo. 6:45 de la tarde. Empezaba a hacer calor, mucho calor, en aquel camarote. Mientras me desabrochaba la parte de arriba de la camisa, mi mirada no podía apartarse de la cara de Usakov, que con voz grave seguía narrándome la historia de los últimos días del punto seguro de Vigo. Al principio todo fue según lo planeado. Las fuerzas militares presentes en el punto seguro, unos 600 hombres pertenecientes a diversas unidades del ejército, la Armada y la Guardia Civil, junto con los restos de la policía local, se encargaban de mantener la integridad del perímetro.
Para ello contaban con abundante equipo de combate, incluidos varios transportes blindados y un par de helicópteros artillados. Amarradas en el puerto estaba un buque de transporte de la Armada y una de las modernas fragatas F-100 recién salidas de los astilleros de Ferrol, con su moderno sistema de misiles absolutamente inútil en esa situación, donde se había instalado el mando civil y militar del punto seguro. Las primeras oleadas de no muertos que llegaron hasta el punto fueron fácilmente eliminadas por sus defensores, seguía Usakov. Estaban bien atrincherados y tenían la suficiente potencia de fuego como para mantenerlos a raya. Pero seguían llegando, cada vez más. Y la munición de las armas era cada vez más escasa. ¿Cómo sabe todo esto? En ese momento parte de mi tripulación y yo estábamos en tierra, me dijo, con un encogimiento de hombros. Uno de mis marineros estaba en el hospital de campaña que organizaron en una de las naves industriales, con la cadera rota a causa de una caída durante la borrasca, así que hacíamos visitas frecuentes a tierra. ¿Y por qué no se quedaron en tierra? No podía dejar mi buque, me respondió, con cara de eso es más que evidente. Además, las autoridades del punto no nos permitían quedarnos más que unas horas en tierra, se sirvió otro vaso. Los recursos empezaban a ser escasos y no querían tener más bocas que alimentar. Por lo visto, el punto se había ido convirtiendo en una superficie ultrasaturada según pasaban los días. La población inicial de 200.000 personas fue creciendo paulatinamente hasta llegar a los 350.000 refugiados, a medida que grupos procedentes de otros puntos seguros y supervivientes aislados como yo se iban sumando a lo que parecía el único lugar en manos humanas en más de 400 kilómetros a la redonda. Pronto comenzaron los problemas de abastecimiento y las enfermedades. Una multitud de más de 300.000 personas consume cantidades ingentes de alimentos, varias toneladas de víveres cada día, y estos pronto comenzaron a escasear. El supuesto abastecimiento por vía marítima no llegó nunca, pese a las promesas de las autoridades presentes en la zona. Posiblemente no llegó porque no había ningún otro lugar cercano de donde pudiese llegar ayuda. Era irónico. Las autoridades pronto organizaron partidas de saqueo para abastecer a la multitud y todos los días, columnas de camiones escoltados por blindados y cargados de militares y voluntarios armados hasta los dientes salían del punto seguro para volver al caer la noche con kilos y kilos de alimentos. Pero el plan pronto se reveló un fracaso. Una vez saqueados los centros comerciales de la ciudad, las expediciones tenían que ir cada vez más lejos, y los resultados eran cada vez más pobres. En un día muy bueno podían meter en el punto del orden de 3 toneladas de alimentos, pero esa cantidad era absolutamente insuficiente para mantener a tantas bocas. Pronto empezaron las medidas de racionamiento. Racionamiento, musité, atónito. ¿Cómo es posible? Yo he estado multitud de veces en los grandes centros comerciales de esta zona y son enormes. Deben tener provisiones para alimentarnos durante años. Querido amigo, me respondió Usakov, meneando la cabeza. Piense en la cantidad de comida necesaria para mantener a 350.000 personas todos los días. Uno de sus grandes centros comerciales podría mantener a semejante multitud, con suerte, durante una semana. Después, estaría agotado y no habría camiones de reparto para reponer las mercancías consumidas. Me quedé en silencio, asombrado por la magnitud de los acontecimientos. Me imaginé la desesperación que debieron sentir las partidas de saqueo durante esos días, cruzando la ciudad muerta, rodeados de miles de esas cosas, viéndose obligados a vaciar alguna pequeña tiendita de barrio para conseguir víveres, jugándose la vida por menos de 100 kilos de comida. Joder, tuvo que ser angustioso para esa gente. La falta de alimentos no fue el único problema, continuó Usakov, in misericorde. 350.000 personas generando residuos, cagando y meando, sin una infraestructura adecuada hizo que el puerto pronto oliese como una auténtica cloaca, una sonrisa triste iluminó su rostro. De repente, vivir a bordo del Sarenkivich se transformó en una auténtica ventaja con respecto a la multitud de tierra. Yo no podía responder. Notaba una presión terrible en el pecho, que se iba acentuando a medida que la historia se iba desarrollando ante mis ojos. Joder. Las enfermedades siguieron con rapidez a la suciedad, como acostumbra a suceder en estos casos. Puede que en toda la superficie del puerto hubiese un total de 1.000 o 2.000 servicios, con lo cual salía a una media de 350 personas por cagadero, ¿niet? Usakov era duro hablando, en ese momento. Así que el tifus y otras enfermedades comenzaron a asolar el punto seguro. ¿Otras enfermedades?
Conseguí pronunciar, con voz ronca. Mi garganta estaba como papel de lija. Sí, otras enfermedades. Casi todo el mundo pareció olvidar que pese a lo excepcional de la situación, seguía habiendo gente que padecía cáncer o que eran hipertensos, niños con enfermedades infantiles, mujeres a punto de dar a luz. Ahora su expresión era sombría. Incluso se dieron varios brotes de botulismo a causa de consumir alimentos en mal estado, suspiró. Uno de ellos era un marinero de este barco. Pronto las enfermedades comenzaron a pasar su factura. Una zona del puerto, que se puede ver fácilmente desde cubierta del Sarenki-Beach, fue transformada en camposanto. Al cabo de unas semanas varios cientos de túmulos lo cubrían por completo. Ahora la botella de vodka estaba casi vacía. Esos fueron los afortunados. Usakov resopló y levantando su enorme corpachón, se acercó al aparador a coger una segunda botella. Mientras tanto, seguía hablando. Las cosas empezaron a descontrolarse a medida que la desesperación y la ley del más fuerte empezaban a acampar por el punto seguro. Las peleas, los incidentes y los asesinatos se extendieron como un reguero de pólvora, a medida que la gente tenía que luchar por un pedazo de comida. Los militares tomaron cartas en el asunto y decretaron la ley marcial en todo el punto. Pronto docenas de cuerpos de asesinos y saqueadores colgaban por el cuello de las grúas portuarias, como escarmiento para el resto, pero a los únicos que pareció aprovecharles fue a los cuervos y a las gaviotas, que se dieron un festín con los ojos de los ahorcados. La necesidad de comida era demasiado grande y las luchas continuaron. Los supervivientes podían escoger entre vivir en el purgatorio del puerto o en el infierno de fuera. La situación era así de atroz. A ese extremo se había llegado. Cuando las cosas se estaban poniendo realmente feas, una lancha del puerto cargada de militares abordó el Saren y lo registró en busca de provisiones. Usakov me guiñó un ojo. No pudieron encontrar nada, por supuesto. Habíamos escondido casi todos nuestros víveres en la bodega entre toneladas de bobinas de acero. Gracias a eso nosotros no hemos pasado hambre en ningún momento. Por un momento su postura me pareció tremendamente egoísta, pero pensándolo con más detenimiento comprendí que había adoptado la decisión más lógica. Posiblemente yo hubiese hecho lo mismo. Mientras contemplaba al pensativo ucraniano, con la mirada perdida en el mamparo del fondo, empecé a sentir un profundo respeto por él. ¿Qué pasó a continuación? A continuación fue cuando las cosas se empezaron a poner auténticamente feas, me respondió, para mi sorpresa. Una noche especialmente oscura la fragata y el transporte militar levaron anclas y salieron silenciosamente del puerto. A bordo de ellas se iba todo el personal de la Armada, las autoridades civiles y aproximadamente 200 o 300 personas con contactos, influencias o dinero. Meneó la cabeza. No sé a dónde se dirigían, supongo que a las Islas Canarias o a cualquier otro lugar donde no hubiese llegado la infección. El hecho es que se largaron, dejando al resto en la estacada, concluyó, apurando de un trago otro vaso de vodka. Mientras yo bebía el mío, Usakov me contó que al día siguiente, cuando la multitud descubrió la ausencia de los buques militares, el caos se desató. Quizás el más sorprendido fue el coronel del ejército de tierra, que dirigía a los poco más de 300 militares que quedaban en el punto seguro. Las relaciones con el capitán de fragata habían sido muy tensas a lo largo de las últimas semanas, y por lo visto el enfrentamiento entre ellos había llegado a tal punto que nadie había tenido la delicadeza de informarle del plan de fuga. Este coronel, un tal Jovellanos, era un ordenancista en toda regla, y tremendamente estricto. La tensión de todas esas semanas, y la responsabilidad de tener sobre sus hombros la seguridad de toda esa gente pesaban demasiado sobre sus hombros. Pesaban tanto, que acabó perdiendo el control. Cuando la multitud comprobó que los barcos militares habían abandonado la ría, se desató una auténtica locura por abordar cualquier buque que hubiese en el puerto. Se corrió el rumor de que la fragata se dirigía al archipiélago canario y que cualquier buque que la acompañase sería acogido en las islas, que como ya se sabía era el único punto del territorio español a donde no había llegado la plaga. Jovellanos sabía que ese rumor no era cierto y que además, el 80% de los buques de puerto no estaban capacitados para realizar un viaje de miles de millas por mar abierto, así que hizo lo que pensaba que era lo correcto. Dispersó la multitud a tiros, provocando una auténtica carnicería, y después dio la orden de barrenar todos los buques que hubiese en el puerto, para mandarlos al fondo. Si no había escapatoria, los supervivientes del punto tendrían que luchar hasta el final, o morir.
De lo que no fue consciente era de que para el punto seguro de Vigo ya no había ninguna esperanza. El Sarenkivish se salvó de irse al fondo gracias a que era el único buque que estaba fondeado a cierta distancia del puerto y a que la avería de su eje le impedía desplazarse a ninguna parte. Aún así, todos los días, docenas de personas desesperadas se dirigían hasta el carguero a nado, suplicando ser admitidas a bordo. Usakov tuvo que ser muy estricto y ordenar a sus hombres que ni saliesen a cubierta. El Sarenkivish y sus provisiones no se podían permitir acoger a docenas de supervivientes famélicos, enfermos y desesperados. Esa era la situación en el punto seguro de Vigo, decía el ucraniano. Cuando todo pasó. ¿Cuándo todo pasó? ¿A qué se refiere? Pregunté. Cuando llegó el día que el punto seguro de Vigo cayó, respondió, con tono ominoso. Aún no había oído nada. La parte más espeluznante de la historia todavía estaba por llegar.